A esta hora de la mañana, Alejandro Pardo, de Elon Energías Renovables. En Onda Vasca conectamos con Elon Energías Renovables. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Quique. ¿Qué tal? Hola, Alejandro. Qué día, ¿no? Bueno, un día que digamos de perros, como decía mi madre. Sí, desde luego. Bueno, estábamos hablando anteriormente con Íñigo Ansola del autoconsumo. ¿Qué es el autoconsumo fotovoltaico? Bueno, pues el autoconsumo fotovoltaico, al fin y al cabo, es la posibilidad de generar tu propia energía, ya sea en tu propio tejado, en tu propio terreno o donde sea, pero en sí generar energía y autoconsumirla, básicamente. Hay muchos tipos de autoconsumo. Sí, eso es. Tenemos diferentes tipos de autoconsumo, que al final es un autoconsumo más propio de lo único que se genera, es decir, lo que generan, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos, generarlo al momento, eso sería consumirlo al momento, perdona, y luego autoconsumo con almacenamiento, por ejemplo, ¿no? Que al fin y al cabo tenemos la capacidad de generar esa energía y utilizarla en el supuesto caso de que la necesitemos más adelante. Entonces, bueno, fundamentalmente para viviendas unifamiliares, para industria, ¿a quién está dirigido este tipo de autoconsumo? Bien, nosotros desde Elon estamos enfocados, yo creo que ya los últimos años, principalmente en lo que es el autoconsumo residencial. Yo creo que somos bastante conocidos en todo País Vasco, al menos en este tipo de viviendas, pero también ahora mismo nos estamos enfocando muchísimo en el tema industrial y comunidad de propietarios. Y yo animo desde luego a todas esas empresas, comunidad de propietarios que quieran añadirse a ese plan de autoconsumo que sigan adelante en esta línea con nosotros. Vamos. Bueno. En el tema de las comunidades de propietarios, ¿se consigue un consenso entre todos esos propietarios? Realmente es necesario que se consiga un consenso, pero digamos que las 3/5 partes de los vecinos, ¿no? Y luego se puede llevar a junta y que entre el presidente y el resto de vecinos que se quieran adherir al plan, pues se tire para adelante en lo que es la propuesta de autoconsumo. Y ese autoconsumo compartido, en el caso de en las comunidades propietarios, tenemos la ventaja de que la inversión es muchísimo menor, porque obviamente dividimos entre el número de vecinos que tenemos. Entonces, pues obviamente es una ventaja tremenda. Alejandro, no empecemos la casa por el tejado, Sí. Valga la expresión. Todo comienza con un presupuesto, con un estudio energético, con un informe que sea favorable, ¿no?, para instalar una placa solar. Cuando acude un potencial cliente a Elon Energías Renovables, ¿qué es lo que le decís en primer lugar? Bueno, en primer lugar, lo había comentado el jueves pasado, que nosotros somos una empresa que nos dedicamos a personalizar todo tipo de presupuestos y al fin y al cabo es la calidad que nos diferencia del resto. De aquí otra de las ventajas que yo quiero recalcar aquí es que, por ejemplo, nosotros cuando hacemos la visita técnica, que siempre ofrecemos una visita técnica antes de cualquier tipo de cierre, es una visita técnico-comercial. Al fin y al cabo, todas las personas que hacen esa visita tenemos conocimientos técnicos. Es decir, yo mismo hago visitas a los clientes y muchos de ellos me conocen ya, me pueden estar escuchando. Hago esas visitas, asesoro lo técnico, yo me he subido al tejado, yo sé lo que es instalar y entonces de esa forma doy esa cierta tranquilidad, yo o cualquiera de mis compañeros, de que sabemos de lo que estamos hablando. No es simplemente vender por vender, sino tenemos todo conocimiento de inicio a fin. O sea, conoces la teoría y también la práctica. Eso es, la práctica, de todos los ámbitos. Es decir, yo también he tocado subvenciones por si la gente también tiene algún tipo de dudas o tema de licencias. Es decir, al fin y al cabo, yo tengo que explicar todo y saber un poco de todo. Bueno, hay que tener en cuenta una serie de aspectos, ¿no?, importantes, ¿no? Por ejemplo, la zona geográfica donde se encuentra esa vivienda unifamiliar. ¿Cuál sería la mejor zona para instalar placas solares en Euskadi? Bueno, hay una zona que más irradiancia tiene, que suele ser la costa de Gorliz, que dicen que es el municipio, y efectivamente es el municipio con más irradiancia de todo Euskadi, pero realmente las diferencias son mínimas entre municipios, ¿no? Al fin y al cabo, también tenemos la zona de Álava, donde también tiene bastante más horas de sol, aunque es cierto que también tiene bastantes zonas de nieblas, sobre todo en invierno. En cualquier caso, lo que comentaba, la fotovoltaica en sí funciona muchísimo mejor con con temperaturas más bajas, eso es un hecho. Entonces, aquí, aunque se pueda pensar que no es viable, sí que es cierto que es una zona norte bastante viable. Por ejemplo, si comparamos con Alemania o otros países, al final nos duplican o incluso triplican en potencia fotovoltaica. O sea que la gente que tiene miedo a instalar placas fotovoltaicas porque esté aquí nublado, lloviendo, como puede ser el día de hoy. Esa es la gran duda que tienen muchos, ¿no? Es que yo no vivo en Almería. No, que se animen. Yo lo digo, que se animen realmente porque compensa mucho más aquí por las eficiencias que podemos obtener por cada metro cuadrado. Eso es.
Luego, además, en Sí, ese, Esther. le quería preguntar a Alejandro, en ese estudio energético, supongo que tendrán en cuenta también el tipo de consumo que se va a realizar. No es lo mismo hacer un estudio para una vivienda unifamiliar, como estábamos diciendo, o para una industria, ¿no? Ujú. Ahí analizamos los datos de consumo también por horas, es decir, principalmente en la industria, Ajá. que cada kilovatio hora cuenta, teniendo en cuenta que hay industrias que consumen hasta gigavatios al año, es decir, es una barbaridad. Tenemos que tener en cuenta cuáles son sus hábitos de consumo. En este caso, la mayoría de las industrias trabajan de 6 a 2, principalmente fuerte, pero no quiere decir que así sean todas. Por eso mismo, en los estudios energéticos que realizamos, pues tenemos que detallar cuál es la mejor orientación, porque, por ejemplo, si por las mañanas es cuando tienen mayor consumo, una orientación más hacia el este les compensa más, ¿vale? Es decir, ahí analizamos cada detalle y se lo explicamos a la persona correspondiente. Ya. ¿Qué quedó del impuesto al sol, Alejandro? Bueno, el impuesto al sol al fin y al cabo no ha salido adelante, por suerte, es decir, al final ahora ya no tenemos ese impuesto al sol, existe una compensación de excedentes que es, no digamos que lo idóneo, es decir, para mí lo idóneo sería que esa compensación de excedentes se mejorara, es decir, que por lo visto ahora mismo, si tú viertes excedentes a la red, tienes una retribución en tu factura de luz. Si has comprado energía por valor de X, pues te lo descuentan ese valor, pero se te queda hasta cero, ¿vale? Es decir, hasta el término de energía en cero. Ojalá mejore esa parte y podamos obtener un poco más de beneficio, es decir, que también entre en esa partida la potencia contratada de la factura. Pero en cualquier caso, antes existía ese impuesto al sol o se iba a implementar, no al 100%, pero se ha implementado parcialmente. Y ahora no existe eso, por lo tanto no hay que tener ningún tipo de miedo. Además que ahora desde Europa no se pueden cambiar las normas en cuanto a energías renovables tan fácil como antes, que era también el miedo que existía en los años 2008-2012, por esa época en la que estaba la legislación que depende de qué gobierno entrara, no sabía si hacer una inversión que luego te iba a salir rara. Tenemos que tener más miedo al precio del kilovatio hora. Deberíamos tener miedo, porque, bueno, miedo es una palabra muy fuerte. Realmente deberíamos tener un poco de precaución, porque en sí vamos a considerar que los precios van a seguir subiendo como ha hecho toda la vida. Si pensamos que una instalación fotovoltaica dura 20, 25 años, 30, en función del tipo de tecnología que instalemos, hay que pensar que hace 20 años como nos mirábamos atrás, ¿no? ¿Qué factura pagábamos? Pues, por ejemplo, yo no tengo esas referencias, pero, por ejemplo, sé que mis padres podían llegar a pagar en torno a 40 euros de luz, que ahora ya pueden pasar a 100, ¿no? Entonces, en 20 años se ha duplicado esa factura, sin tener en cuenta los incrementos de este último año que ya han sido fuera de los rangos normales. Pero seguirá subiendo, eso no tengo duda. ¿Y es rentable instalar una placa solar? Hombre, desde luego que sí. Yo obviamente no te voy a decir que no es rentable, pero cualquiera, o sea, pueden ver en cualquier sitio las personas que han instalado placas fotovoltaicas, que ahora ya prácticamente se puede ver en todos los barrios placas fotovoltaicas, si hay alguno que se arrepiente de haberlas puesto. Yo no conozco a nadie y puede tener pues más ahorro o menos ahorro, pero todo el mundo tiene ahorro. Entonces, al fin y al cabo, nadie se arrepiente de ponerlas. Y en cualquier caso, nuestros clientes creo que son uno de los clientes más satisfechos, es decir, si vemos al final las reseñas positivas que tenemos en Google, al fin y al cabo tenemos una nota muy alta, es decir, yo creo que están todos bastante contentos. Luego, obviamente, se cometerán errores como todo el mundo, pero yo creo que somos una empresa que estamos muy, muy encima de todo. Mira, nos dice un oyente, Sí. un oyente que echó de menos una visita, que pidió un estudio por parte de Elon, pero a distancia. Ujú. ¿Esto también existe? Sí, ese cliente que me contacte a mí si tiene mi teléfono o que contacte a la empresa porque yo le doy visita para mañana mismo si quiere. Ajá, ¿tenéis muchas visitas? Sí, tenemos muchas visitas. Lo cierto es que ahora mismo es lo que más hacemos es llega a un presupuesto. Ahora mismo los clientes se pueden hacer los presupuestos desde la página web. Por si alguno está interesado, desde la página web tenemos una calculadora que pueden saber más o menos de forma estimada cómo puede ser su presupuesto y su instalación. Luego eso es, como digo, de forma estimada. Al fin y al cabo, después de la visita se define la realidad de la instalación. Si ese cliente o cualquiera de los que nos están oyendo desea hacer un presupuesto, pone elon.es en Google y nos busca y hace el propio la calculadora de autoconsumo, que la tiene ya nada más entrar en la página web. Y después puede contactar con nosotros y yo le agendo una visita técnica donde le asesoro de lo que quiera y se confirma el presupuesto oficial. Así es, Alejandro, también nos sí. dice en el 688-854-852 que él ha puesto en febrero placas solares y lo recomienda a todo el mundo. Así me gusta. Me alegro que haya gente que diga exactamente lo mismo que digo yo. Bueno, Sí, mira, aquí Maite nos escribe y nos lanza una pregunta, Alejandro. Dice que es mejor una instalación con batería o sin batería.
Bueno, lo dicho, lo de que es mejor o no es mejor es relativo. A fin y al cabo analizamos, como decía, hay gente que, por ejemplo, no tiene o no dispone de la posibilidad de estar en la vivienda durante el día, pues por motivos de trabajo. En este caso, batería, yo no tengo ninguna duda porque obviamente va a llegar a las 6 de la tarde, en invierno ya es de noche, tienes la energía solar almacenada y la utilizas. La gente que, por ejemplo, por circunstancias, pues jubilados o personas que pueden estar en casa durante el día, pues igual no le es tan rentable. Entonces, en ese caso, le suelo asesorar y decir, mira, realmente no es necesario que pongas batería. En cualquier caso, para seguir comentando, hay unas subvenciones muy buenas para las baterías, que son 490 euros el kilovatio hora. Entonces, en caso de duda, yo pondría, porque son hasta 4.900 euros por una de 10 kilovatios hora o 2.450 5 kilovatios hora, que es lo normal, lo estándar. Nos preguntan también en el WhatsApp, en el 688-854-852, ¿sería viable una instalación para un edificio de 5 plantas con 10 viviendas y 2 locales comerciales en los bajos? Sería viable, es decir, al final puede que no se obtenga el autoconsumo perfecto, que rondaría en torno al 40-50% de los consumos reales, porque las comunidades propietarias, dejar claro que no llevan batería, ¿vale? O sea, las comunidades propietarias se autoconsume al momento y no hay mucho más en ese aspecto. Pero sí se puede ahorrar hasta el 50% de la factura. En cualquier caso, si son muchos vecinos y no hay tanta superficie para tantas plantas, pues se ahorra menos, es decir, pero no es inviable, desde luego. O sea, esas placas solares en un edificio de viviendas funcionan mientras hace sol o calor. Desde luego, calor Sol. no. Recordar que el Sol calor, no. el calor Calor. solo es para las placas térmicas, es Vale. solo si hace sol, Sol. irradiancia. Con lo cual, días de invierno no son tan Bueno, no son tan eficientes, pero te voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo personal. Yo cuando voy a la playa me confío demasiado cuando está nublado y acabo quemado. ¿Por qué? ¿No? Pues porque sigue habiendo irradiancia, aunque no la veamos. Es decir, que no nos dé el sol directamente no quiere decir que las placas no funcionen. Lo mismo ocurre con las plantas. Yo tengo una planta en casa, no le da el sol directamente y sigue creciendo la planta, ¿vale? O sea, hay que diferenciar que en sí la irradiancia es la iluminación que nos llega a la Tierra. Y puede llegar de forma más directa, que es cuando hace sol de pleno, o menos indirecta. Pero en un bloque de viviendas, ¿cuánta irradiancia tiene que se tiene que reflejar en las placas solares para que abastezca de energía a toda la comunidad? Bueno, es que es un poco más complicado porque hay que analizar los metros cuadrados que tendríamos disponibles y luego los consumos de todas las viviendas, que solemos coger los consumos estándar, porque obviamente no vamos a coger los 20 o 30 viviendas que pueda haber. Pero que no se preocupen en ese aspecto porque hemos hecho justo ayer, la noticia de última hora es que tenemos cerrada una comunidad de propietarios de las más grandes de País Vasco, creo, que diría yo que según los datos, y vamos, más rentable imposible. O sea, es que digo que a todo el mundo que se anime, lo único más complicado de las comunidades propietarias es poner de acuerdo a los vecinos, diría yo. Pero Claro, el resto, claro. la fotovoltaica funciona igual que una residencial individual. Nos dice otro oyente, ¿podría poner fotovoltaicas en la verja de mi casa, 80 metros cuadrados y que tiene orientación sur? La verja de su casa... La verja. Vale, ahí tendríamos que ver, ¿vale? No sé si hay una normativa municipal que impide poner algo en la verja que sea antiestético o lo que sea, es decir, ahí hay que analizar detalle, porque no es lo habitual. Lo más habitual es los tejados, obviamente, y en los terrenos, e incluso se pueden poner placas fotovoltaicas en pared. No es lo más habitual y no suelo aconsejarlo, pero también se podría. Pero en una verja ahí hay que analizar si realmente pues afecta a la estética o bueno, las normativas municipales que puedan existir. Como tal, viable técnicamente, todo es viable siempre y cuando le dé el sol. Ya. Otro oyente nos pregunta sobre los aerogeneradores. ¿Qué me puedes decir sobre los aerogeneradores? Ay, qué difícil Madre es mía. esa Es una palabra, sí, es que- una palabra complicada. Una de las palillas del aerogenerador se me ha trabado en la lengua. No, desde luego los aerogeneradores, en cuanto a mini eólica, que sería básicamente lo que puede tener un aerogenerador en las viviendas, aquí hay que cogerlo con detalle, ¿vale? Es decir, la mayoría de la gente me comenta el hecho de, en esta zona hace viento, por lo tanto, tengo producción eólica. Yo diría que no es del todo cierto, ¿vale? Para analizar el viento hay que analizar durante unos cuantos meses al menos cuáles son las direcciones de los vientos, velocidades y turbulencias. Y a veces, con más de 25 metros segundo de viento, si es decir, es una zona con mucho viento, ese aerogenerador tiene que parar por seguridad. Y luego las turbulencias le afectan bastante a la parte mecánica. Entonces, hay que analizar con mucho detalle si la eólica es rentable o no y si la inversión va a tener sentido o se va a estropear a los 3 años por exceso de turbulencias. La brisa marina es la mejor, o sea que si es un aerogenerador al lado de la playa, en la costa suele funcionar
bastante mejor que interior, que es más turbulento el viento. Trini nos envía un mensaje un tanto escéptico en torno a las ventajas de la energía fotovoltaica. Dice que se acuerda cuando vinieron a hablarnos para instalar el gas, que todo eran ventajas y resulta para quién, porque pagamos y no nos ha resultado nada beneficioso. Dice, sacan un producto y es la leche y luego es la merengada, nos dice. ¿Pero del gas? Está hablando del gas, no sé si, claro, como un elemento que en su momento parece que a ella pues no le ha resultado tan ventajoso como se lo pintaban. Bueno, del gas un poco me puedo meter, porque yo aquí Tú ya estás no... hablando de energía fotovoltaica. Yo hablo de aquí energías no hay ni renovables. trampa ni cartón. No, yo hablo de energías renovables en general y podemos sustituir ese gas que comenta, que igual ahora ya es reticente hacerlo, pero podemos sustituirlo pues por aerotermia, pues por biomasa, por calderas eléctricas que sean abastecidas por los paneles fotovoltaicos. Hay 20.000 maneras de hacerlo con energía renovable, bueno, diría 20.000, pero bastantes maneras. Y del gas yo no me voy a meter. Yo obviamente estoy en contra de utilizar todo tipo de combustibles fósiles y de intentar mejorar eso. Es decir, al final tenemos que utilizarlo, es obvio. Pero bueno, que poco a poco vayamos cambiando. Nos pregunta otro oyente, ¿instaláis las placas en segundas residencias fuera de Euskadi? Instalamos en toda España, ¿vale? O sea, aquí que quiero que se sepa que realmente somos fuertes o muy conocidos en País Vasco, eso no hay duda, pero nosotros tenemos ahora mismo, creo que hemos hecho bueno, estamos haciendo 2 instalaciones ahora mismo en Cantabria, en Navarra otras tantas, y hemos tenido en Castilla y León este año una barbaridad. O sea, que por esa parte, que cualquier oyente que sepa que podemos instalar en cualquier parte de España, y estamos habilitados para ello. Entonces, en segundas residencias también, sin problema. Mira, aquí Iñaki también nos escribe y nos pregunta, ¿cómo va el tema de las licencias? Dice, ¿a quién le tenemos que pedir un permiso para hacer este tipo de instalación? Bien, por esa parte me alegro que me hagan esa pregunta porque no lo he mencionado. Elon Energías Bien, Renovables, bien Iñaki, eso es. En Elon Energías Renovables tramitamos todo tipo de licencias, ya sea las municipales, la de las subvenciones y las legalizaciones para que luego compense la energía en industria, es decir, bueno, para que os compense la energía el cliente. En este caso, que el propio usuario, la calidad del servicio que damos nosotros, que el propio usuario no tenga que dedicarse absolutamente nada más que a pasarnos la documentación. Entonces, la licencia municipal la pediríamos nosotros, como Elon Energías Renovables, representando al cliente. Y ya le digo, que no tendría que preocuparse absolutamente nada y lo gestionamos todo nosotros. Bueno, hay otra cuestión relativa a las subvenciones. Nos dice otra oyente, ¿hay algún tipo de panel solar o fotovoltaico que no se aplique para las subvenciones? Yo he puesto en unifamiliar de reciente construcción y me dice el consultor que no puedo solicitar ayuda. Vale, desconozco qué tipo de panel está hablando, porque ya tiene que ser un panel de muy mala calidad que no ofrezca las garantías mínimas que exige las subvenciones. Y en este caso habría que ver cuál es, pero en principio creo que prácticamente todos los paneles son subvencionables. Lo que no son subvencionables o sí tienen más problemas, y esto sí que le digo a la gente que no se fíe de todos los presupuestos que tiene sobre la mesa, porque las baterías en este caso sí que tienen unas leyes un poco más fuertes, es decir, que tiene que tener una garantía mínima de 5 años, que no puede superar el doble la potencia fotovoltaica, y que tiene que ser no puede ser de otra tecnología que no sea plomo, bueno, no puede ser de plomo ácido, ¿vale? O sea, que decir yo litio, pues eso sin problema. Entonces hay muchos presupuestos que he visto yo de baterías que tienen 3 años de garantía y no van a ser subvencionables, entonces que tengan cuidado. Pero paneles, en principio, no hay problema. No hay problema. Trini nos dice sobre las averías de las energías renovables, ¿qué? Averías, puede haber averías como quien instala una nevera en su casa. Puede haber averías, pero lo normal es que el único elemento que en sí pueda dar algún problema, si lo da, que no tiene por qué, es el inversor, que suele ser el aparato, bueno, es el aparato que recoge toda la energía fotovoltaica y luego la transforma en energía apta para vivienda, y es el que, pues por la circulación de energía que pasa por él, pues puede ser más reticente a estropearse. En cualquier caso, los inversores que instalamos nosotros tienen 10 años de garantía mínima. 10 años de garantía es muchos años. Antes has amortizado la instalación. Si ocurre algo del año 0 al año 10, se te sustituye completamente gratis. Y ya lo hemos hecho y no hay ningún tipo de problema. Para eso ponemos instalaciones fotovoltaicas, para que dure y para que no estemos pendientes en el año 5, 6, 7, ni 8 ni 25. Otra pregunta. Tengo una segunda vivienda, ¿con batería podría pasar corriente a una segunda vivienda? El sobrante, digo, de la unifamiliar a una en comunidad. Vale, no estoy entendiendo bien del todo la pregunta. Si se refiere igual a como una hucha virtual que se puede utilizar, es decir, que la comercializadora guarde la energía que sobra y la utilicen en la segunda vivienda, hay algunas que lo hacen, pero es más tema de comercializadora. Batería físicamente no se podría hacer eso.
Bueno, pues tenemos otra pregunta. Mira, Aitor nos dice, el de la verja, dada la condición humana y sabiendo que la envidia es uno de los peores aspectos del hombre, no va a hacer para placas solares. En cualquier caso, ¿cómo se llama Aitor, has dicho? Sí, Aitor le responde al de la verja, al que pregunta si se puede el instalar. de la verja, si tiene cualquier duda, que llame a Elon Energías Renovables y le intentamos solventar la duda y vamos otra alternativa. El de la verja nos pregunta si panel monocristalino o policristalino. Que la gente se olvide del poli. O sea, realmente el monocristalino es el que ya de normal ya está en todos los mercados, y el policristalino se utilizaba antes, o sea, estamos hablando de hace ya bastantes años, y es más eficiente el monocristalino, y el policristalino es para zonas muy desérticas con temperaturas muy altas, no Sí. es lo habitual. Bueno, hay un montón de cuestiones y preguntas que formulan nuestros oyentes en el 688-854-852, así que Alejandro, te esperamos en otra ocasión porque el tiempo apremia. Eso es. Muchas gracias, Quique. Y También nada. es energía. Eso Un es. abrazo y hasta la Quedarte. próxima. Gracias. Agur. Vamos. Nos vamos a tomar un café baqué bien calentito, no sé si generado sí, por sí. energía fotovoltaica o en microondas, pero bueno, aquí... Pero